tantos temas que afectan a la banca que hoy hemos invitado al secretario general de ADICAE, a Fernando Herrero. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé si 2017 va a ser el año en el que la banca pague por las cláusulas suelo y por los gastos en las hipotecas. Bueno, esperamos que sea el año que pague. Lo que pasa es que lo que sí está claro es que es el año en el que están explotando todos esos abusos que venían forjándose durante muchísimo tiempo y en el que los tribunales, por fin, después de mucha batalla, hay que decirlo, de muchos consumidores y de muchas organizaciones como ADICAE, pues han empezado a poner negro sobre blanco y a arrojar algo de claridad sobre lo que estaba pasando. Una claridad que además es el cumplimiento estricto de la legislación. No ha habido ninguna innovación. Sí, pero yo recuerdo cuando salió el decreto sobre las cláusulas suelo y la sentencia europea que el gobierno, Rafael Catalá, el ministro de Justicia, decía eso es una cuestión de los bancos y los consumidores. Y ahora parece que el gobierno sí que interviene porque no quieren que se colapsen los juzgados. Bueno, interviene, lo que pasa es que parece que sigue diciendo que es una cosa entre los bancos y los consumidores, y ese es el caramelo envenenado que hay, es decir, que cada consumidor, cada individuo, cada cliente, cada hipotecado se relacione con la entidad. Unas entidades que han dado muestras y llevamos un año en el que han estado sometiendo a unas firmas completamente abusivas a los consumidores, reconociendo, oiga, yo sabía que tenía cláusula suelo, es decir, todo tipo de cosas con tal de que les retiraran esa cláusula suelo o cualquier otro abuso. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Desde luego ADICAE está exigiendo y reclamando junto a muchos consumidores que cualquier mecanismo de solución extrajudicial, de aplicación de lo que la ley y la justicia ya ha dicho, sea un mecanismo, por un lado, que garantice que todo el mundo se entera, todo el mundo sabe que tiene derecho a él, que es gratuito, que es universal y colectivo y que tiene unas garantías, porque la banca lo que ha demostrado hasta ahora es de tener poco interés en recuperar su imagen, su confianza frente a los usuarios al no querer acatar lo que la ley ya dice en materia de derechos de los consumidores. ¿Y por qué la banca prefiere caso por caso? ¿Para ahorrarse algo de dinero? Porque se supone que así va a haber gente que no reclame, porque, claro, digamos, para ahorrarse algo, al consumidor. Claro, cuenta con la desidia, ¿no? De alguna manera. Para ahorrarse en algo, no, para ahorrarse mucho. En ADICAE estimamos que, pongamos por caso, si hay 2 millones de hipotecas con cláusula suelo a día de hoy, emplazar como mecanismo exclusivo de solución a la gente a los tribunales va a hacer que, y lo dice nuestra experiencia en muchos tipos de conflictos, de abusos masivos que ha habido, en torno al 10, 15, como máximo el 20% de los afectados reclame, con lo cual se está ahorrando una cantidad ingente de dinero la entidad financiera y sobre todo una cuestión que hay que decir que es de justicia, es decir, si hay un abuso masivo que ha quedado claro que ha sido para todos igual, ¿cómo va usted solo a reconocer ese derecho a aquellos que se movilicen un poco, que reclamen un poco? Evidentemente la aspiración ADICAE es que todos reclamen, todos se movilicen, pero ¿El 85% de los ciudadanos no reclama? Tradicionalmente, ¿Esto ocurre? En general y tradicionalmente, 85, 80 no reclama si se tiene que enfrentar a contratar un abogado, un procurador. Es que muchas veces tribunales. creemos que por contratar a un abogado dices, ¿para qué me voy a enredar en esta historia? Si lo que voy a sacar se lo va a llevar el abogado. Reflexión general esta, ¿eh? Sí, no, una reflexión interesante, porque además ahora con todo este tipo de resoluciones que ponen un poco coto a un abuso generalizado y masivo que ha habido, pues claro, ha surgido también una auténtica pelea profesional de una profesión como los abogados, que es legítima, por intentar captar clientela. Bueno, eso es legítimo, nada tengo que decir desde ADICAE al respecto, pero desde luego no parece que sea el camino, no parece que sea el camino como... En el fondo ahí coincidiríamos hasta con el ministro catalán, no en otras cosas, en esa sí. ¿Cómo vamos a emplazar a 2 millones de hipotecados con cláusula suelo a los tribunales? ¿Cómo vamos a emplazar a 6 millones de hipotecados a que vayan a los tribunales a reclamar lo que pagaron indebidamente al constituir la hipoteca? Es absurdo, es ridículo. No solo satura los tribunales, sino que impide el legítimo derecho del consumidor. Y con esta idea del pacto que está manejando el gobierno está pensando en los ciudadanos menos que en la banca, está pensando más en la banca que en los ciudadanos, en beneficiar a los bancos. Bueno, no sabemos en qué piensan. Desde luego, tradicionalmente, en cualquier momento de un gobierno u otro, el gobierno y la oposición mayoritaria se han puesto de acuerdo en general con gran facilidad cuando se trataba de proteger los intereses de la banca. No quiero decir con esto que en este caso ya digamos que va a suceder lo mismo, pero precisamente por eso planteamos que hemos tenido experiencias ya. Hubo experiencias en las participaciones preferentes donde se instrumentó una especie de solución que lo llamaron el mal llamado arbitraje de las preferentes, con muchísimos errores, dejando fuera a mucha gente, aunque a muchas se lo resolvió, pero dejó fuera a mucha gente. Hay que aprender de esa experiencia y desde luego no se podría
podría tolerar que fuéramos al mismo camino, en este caso, cuando ya lo hemos vivido y sabemos dónde están los errores, los déficits y, sobre todo, dónde está la ausencia de garantías para el usuario. Pero no sé si ha sido la presión de los bancos. Lo cierto es que el pasado viernes el Gobierno tenía previsto aprobar ese código de buenas prácticas, ¿no?, en la banca con respecto a esto, que tenían que adherirse obligatoriamente la banca, y eso se paró. El viernes no se aprobó en el Consejo de Ministros porque entiendo que algún movimiento que no conocemos ocurrió. No sé si fue presión de la banca, el Gobierno decidió aplazarlo para acordarlo con el Partido Socialista, no lo sé, ¿no? Pero es verdad que estaba ya sobre la mesa del Consejo de Ministros. ¿Quién vigila las buenas prácticas de la banca? Sí, bueno, primero llamar a una solución de este tipo código de buenas prácticas es un poco paradójico, ¿no? Usted si quiere buenas prácticas... No sé si buenas prácticas, buen gobierno... Sí, no, bueno, ahí el nombre podría darnos igual a los consumidores, mientras fuera una solución efectiva y eficaz. Nosotros tuvimos ocasión de ver el proyecto de Real Decreto Legislativo que en teoría estudió el Consejo de Ministros y no me extraña que no lo aprobaran. Nos alegramos de que no lo aprobaran porque era un cierto despropósito a muchos niveles. Pero sobre todo es que no contemplaba esos elementos que, al menos en ADICAE, creemos que son fundamentales. Es decir, hay que garantizar que todos los hipotecados saben si tienen o no cláusula suelo, se les informa de ello desde la propia entidad, que es quien tiene la información, y se les da el canal y se da alguna garantía, porque si no nos podemos enfrentar en esta negociación que decía Catalá, el ministro de Justicia, que cada cliente se apañe con su banco. Como puede, ¿no? Eso es poner a la zorra a cuidar del gallinero y completamente absurdo. Otro frente abierto para las bancas, para la banca, tiene que ver con los gastos de la formalización de la hipoteca. La verdad es que fue otro varapalo cuando el Supremo dictó sentencia. Josué Coello, vamos a recordar lo básico para quien quiera reclamar su dinero. Sí, Mamen, es un nuevo caso que afecta a los bancos y por ende afecta a los consumidores. Un caso más en el que los bancos nos lo han vuelto a colar. Son, como decimos, los gastos hipotecarios, que son los siguientes. Van a verlo a continuación. Gastos de notaría, es decir, las escrituras, gastos del registro de la propiedad o gastos de impuestos en actos jurídicos documentados. Bien, estos gastos, que hasta ahora los hemos pagado alegremente y tranquilamente, son ilegales. El banco no debería haberlo cobrado. Por lo tanto, como decimos, son ilegales. Y desde la OCU calculan, fíjense, que actualmente la hipoteca media en España es de 150.000 euros. Pues bien, la media para cada consumidor sería de 3.100 euros. Y ojo, esto no es nuevo a pesar de las últimas sentencias del Supremo. Está recogido en la Ley del Consumidor de hace 30 años. Y los abogados, claro, invitan a los consumidores a que demanden. ¿Por qué? Porque llevan razón. Lo que no puede hacerse es imponerse. En principio, los gastos debe pagarlos a quien interesan los gastos, que es el banco. Pero el Supremo dice, lo que no puedes hacer es imponerlo a través de una condición general. El 100%. No, porque entendemos que es el 100%, puesto que se ha pagado indebidamente y es un gasto que debería abonar íntegramente el banco, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el propio Tribunal Supremo y en concreto, por ejemplo, en actos jurídicos documentados es que por ley le corresponde al prestamista, que es el banco. Se calcula que actualmente en España hay cerca de 6 millones de hipotecados que podrían haber sufrido estos gastos hipotecarios. Bien, como decimos, para poder solicitarlo hay que tener los documentos. Puede ser bien con hipoteca viva, hipoteca que aún usted siga pagando, o bien cancelada, que ya la haya pagado. Como decimos, hay que presentar los documentos, que son los siguientes: facturas de notaría, registro de la propiedad y el recibo de los impuestos. Si no los tienen, el banco está obligado a poder facilitárselo. Y como decimos, si hay cerca de 6-7 millones de afectados, la factura para los bancos podría llegar a los 18.000 millones de euros. Desde la patronal bancaria están tranquilos y dice que sí, que pagarán y que a priori no hay ningún problema. De momento podemos hablar de casos aislados, ¿no? Realmente ha habido sentencias que han condenado, sentencias en concreto 3, 4, que han condenado a la devolución de una parte de los gastos de formalización. Vamos a quedarnos con la idea de que tenemos un mercado hipotecario muy líquido, muy barato, muy atractivo, uno de los mejores mercados hipotecarios en Europa, y que ha permitido que el 90% de las familias españolas tengan vivienda en propiedad, y eso es muy importante. Decía Mamen, Hilario, el señor Campuzano, que el mercado inmobiliario español es muy barato, pero un mercado inmobiliario lleno, como hemos visto, de excesos. Bueno, si para una hipoteca media de 150.000 euros los gastos hipotecarios que nos tiene que devolver el banco son 3.000 euros, ya puede ir aprovisionando la banca española. Bueno, la banca ha venido diciendo
sobre todo a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo, que están en perfectas condiciones de asumir todos los compromisos que les toquen. Pero habría que clarificar alguna cuestión en esta materia de los gastos de formalización hipotecaria, porque así como las cláusulas suelo, el asunto ha quedado completamente zanjado en la cuestión de fondo, en si es abusiva, en si no, en cuánto hay que devolver. Aquí no es tan claro. Es verdad que el Supremo ha dicho es abusiva, y además es de pura lógica, toda esa cláusula que dice, oiga, el consumidor que contrata la hipoteca paga todo. Eso es contrario. ¿Qué es lo que se ha venido produciendo hasta ahora? Se ha venido produciendo de manera generalizada. Lo que pasa es que una vez eso se declara nulo hay que decir, bueno, y a ver qué correspondía a cada uno. Y hay una parte que es muy clara, gastos de notaría, gastos de registro, de lo que es la hipoteca, cuidado, no de la compraventa, que eso le corresponde al usuario, pero de la hipoteca como tal le corresponde al banco. Pero entramos en otra discusión en materia del impuesto que se paga, porque la propia ley española está mal hecho. La ley dice que corresponden, como bien se ha dicho, al prestamista, pero luego el reglamento de desarrollo de esa ley exime al prestamista del pago de ese impuesto. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer el consumidor? Bueno, el consumidor reclamar, no reclamar. Reclamar sin ningún género de dudas, porque está ante un abuso en el que se le ha impuesto que sí o sí usted paga esto. Y eso es un abuso por ley de consumidores y usuarios y no tiene mayor tela de juicio, y además lo ha manifestado ya el Supremo. Lo que sucede es que se ha levantado una expectativa muy grande y a lo mejor no son 3.000 euros, a lo mejor son 2.000, a lo mejor son 1.800. Aunque fueran 10 euros, aunque fueran 10 euros es lo que corresponde al usuario, desde luego. ¿Afecta a todo el que tiene ahora una hipoteca o a todo el que la ha tenido en su vida? Nosotros entendemos que a todo el que la ha tenido y ha asumido una condición abusiva de estas características, porque eso no prescribe. Cuando hay lo que se llama, no me voy a meter en términos jurídicos porque no nos entenderíamos nadie, una nulidad radical, que ya no es vicio oculto, eso no prescribe. Uno puede reclamarlo siempre, en todo momento del tiempo. ¿Y se reclama al banco directamente? Si se ha producido, oh milagro, el momento de tu vida en el que has terminado de pagar la hipoteca, aún así se tiene derecho. De hecho, la ADICAE lo que ha planteado es, ante una situación que todavía tiene complejidad, no vamos a embarcar, como decíamos a la gente, a procedimientos judiciales. Vamos a plantear mecanismos que existen en la ley, que están contemplados y que las asociaciones de consumidores pueden ¿cuáles, hacer por la ejemplo? gente ir al banco y dígame usted si en su día me lo hicieron mal. No, es que te lo hicieron mal. Por eso. Te lo hicieron mal. Es lo primero que hacen, provisión de fondos para ese tipo de gasto cuando pides una hipoteca. Y tienes que provisionar tú esos fondos. Importante es, se puede pedir a la gestoría del banco todos esos papeles que habremos perdido todos a lo largo de estos años. Y yo diría más, y si no se tienen y no nos los da la gestoría, precisamente en esa reclamación extrajudicial colectiva que está planteando ADICAE, se está sumando ya gente y tendrán que responder quienes tengan que responder, pero si yo tenía una cláusula abusiva y puedo acreditar que he pagado, luego ya estarán las facturas. El banco seguramente no tendrá las facturas del notario, no tendrá la factura del registro, pero sí las tendrá la gestoría y en todo caso alguna manera habrá de acreditarlo. Y el banco, es que a propósito de ello me gustaría que nos hiciera una valoración sobre el papel de los notarios. Que todo ser humano tenemos una hipoteca y el mismo banco te decía al notario que ibas a ir al corredor de comercio correspondiente y junto con el primer recibo ya te pasaba los costes de notaría, el impuesto de transmisiones patrimoniales, etcétera. Y realmente los ciudadanos hemos ido a los notarios, bueno, pues con el debido respeto que merece su altísima magistratura, pero pensando que eran más asesores del banco que asesores nuestros, que al final, encima, es los que les estábamos pagando. Bueno, el papel que han desempeñado los notarios en todo esto es un papel también más que dudoso, ¿no? Más que dudoso en el asunto de las cláusulas suelo, pero también en el asunto de cargar al sufrido hipotecado sus costes de notaría, etcétera y tal. No sé qué valoración le merece esto, o si también, en fin, hay que empezar a pensar que los notarios no han sido leales con los usuarios y los consumidores, ¿no? Bueno, el papel de los notarios claro que ha sido un elemento objeto de discusión, pero claro, los notarios al final había una entidad bancaria que siempre te remitía al mismo notario, que hacía una gran parte de su negocio en base a lo que te daban, pero sobre todo mirando hacia adelante. De hecho, lo que ADICAE ha propuesto es que hay unas competencias que propiamente los notarios como los registradores tienen y que se las han o coartado o no han querido aplicar. Es lo mismo. Desde luego lo que estamos planteando es que esas competencias se potencien. Son competencias de control efectivo, de decir, bueno, cuando un señor viene aquí no es un mero trámite en el que yo leo y, bueno, si lo entiende bien, y si no, del débil, del contribuyente, que no es el empleado del banco que se la sabe todo, es claro. El ejercicio de esa garantía es algo que está planteando ADICAE, que muchos grupos parlamentarios han recibido, creo que con agrado y con receptividad, y vamos a ver si se traduce en alguna realidad práctica. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en la práctica, porque afecta a millones de personas en nuestro país y hay mucho dinero por en medio. A ver si de una vez pensamos en los consumidores y menos en la solvencia de los bancos, que ya está garantizada.